Saludos estimados estudiantes. En este video realizaremos la configuración de un router como servidor DHCP. Sabemos que DHCP es un protocolo. El protocolo de configuración dinámica de hosts. Nosotros utilizamos este protocolo cuando queremos que se asignen de forma dinámica las IPs a los hosts. Empezamos explicando de manera concreta algunas de sus características, por ejemplo, para qué sirve. DHCP nos permite asignar automáticamente direcciones IPs reutilizables a clientes DHCP. Básicamente lo que tenemos es una PC que es cliente y un servidor DHCP. Entonces generalmente cuando un cliente no tiene una IP, busca que se le proporcione una IP. Y en el caso de los servidores DHCP, el servidor es el que le asigna esa IP durante un tiempo. Veamos cómo funciona. Tengo el servidor y tengo el cliente. Entonces el proceso se inicia cuando el cliente envía un mensaje de DHCP Discover donde solicita una dirección al servidor. El servidor, al recibir la solicitud, lo que hace es enviar un mensaje de DHCP Offer donde le dice, se identifica como servidor y le dice cuál es la dirección que le puede ofrecer o que tiene disponible. El cliente, una vez que recibe ese mensaje, lo que hace es enviar otro mensaje al DHCP Request para aceptar la IP o rechazarla, ¿no? En el caso nuestro, aceptar. Finalmente, el servidor hace el acuse de recibo de aceptación o rechazo, ¿no? Todo esto tiene que ser procesado en ambos lados. Y luego se queda el cliente con la IP que se le ha asignado. Este protocolo nos permite establecer un conjunto de direcciones IPs sin que nosotros tengamos que configurarlos de forma manual. Y esto ayuda mucho en la administración, ya que si trabajamos con una red pequeña, bueno, podemos hacer la configuración manual de las IPs, pero cuando hablamos de redes grandes, medianas, en las que tenemos más de 50, 100 PCs a las que se tiene que asignar IPs, entonces realmente el protocolo nos ayuda bastante en cuanto a tiempo. Ahora vamos a hablar cuál es la configuración. Para configurar un router Cisco como servidor de DHCP, tenemos que seguir dos pasos básicos. El primero, que es el excluir las direcciones IPs que no deben asignarse de forma dinámica. Generalmente nosotros vamos a tener un conjunto de IPs que necesitamos que se queden, que sean asignadas de forma estática, o necesitaremos reservarlas para algún uso. Cuando hablábamos de redes LAN inalámbricas, precisamente cuando configurábamos el servidor de DHCP, nos guardábamos un conjunto de IPs precisamente para hacer asignaciones futuras. Entonces yo necesito un comando que me permita excluir aquellas direcciones IPs que necesito que sean guardadas para otro tipo de asignación. El comando para hacer esto es IP DHCP exclude address. Lo configuramos en modo de configuración global y lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Incorporamos el comando IP DHCP exclude address e incorporamos, si queremos, un rango de IPs. Por ejemplo, acá tenemos un rango, la 192.168.10.1 y la 192.168.10.9. Le estamos diciendo al router que excluya las direcciones desde la 10.1 hasta la 10.9. Hemos establecido un rango. Si nosotros no necesitamos excluir un rango y solo queremos excluir un IP, también lo podemos hacer de forma individual colocando el comando IP DHCP exclude address y colocamos la IP del host que queremos excluir. Entonces este es el primer paso de configuración. El segundo paso que debemos seguir para realizar la configuración
es establecer un pool de DHCP. Es decir, definir un conjunto de direcciones IPs que se van a asignar. Para que lo entendamos mejor, en realidad el pool de DHCP viene a ser un conjunto de direcciones IPs, generalmente una subred, que tiene como finalidad usar esa subred para ser asignada en los hosts que requieran direcciones IPs. El comando para establecer el pool de DHCP es el siguiente: IP DHCP pool seguido del nombre del conjunto. Se le coloca un nombre al conjunto de direcciones IPs que van a ser asignadas, o a la subred que va a ser asignada, ¿no? Entonces lo configuramos en modo de configuración global, colocamos IP DHCP pool y le colocamos un nombre. En nuestro caso se llama LAN pool 1, digamos. Luego tenemos que configurar las tareas en el pool DHCP que hemos definido. Entonces existe un conjunto de tareas extenso. Nosotros podemos hacer muchas configuraciones cuando estamos hablando de servidores de DHCP en equipo Cisco. Sin embargo, el día de hoy lo que vamos a hacer es una configuración básica. Entonces vamos a utilizar dos comandos adicionales. Primero vamos a utilizar el comando que nos permita definir el conjunto de las direcciones, o la subred si quieren, el conjunto de direcciones IPs que van a ser asignadas. El comando para hacer esto es el comando network seguido del número de la red o subred y su máscara. Entonces este es el comando que me va a permitir establecer el conjunto de direcciones IPs asignable dentro de mi servidor de DHCP. El otro comando es el comando default router, que lo que me permite es establecer qué IP se va a asignar en todos los hosts de DHCP como gateway por defecto. Entonces cuando nosotros estemos asignando cuando el servidor esté asignando direcciones IP de forma dinámica, va a tener que configurar un gateway por defecto, y precisamente el gateway por defecto que les va a asignar todo ese conjunto de IPs es el que nosotros coloquemos en esta configuración a través del comando default router. Esas son las tareas bastante sencillas para configurar de forma básica lo que es un servidor de DHCP. Acá lo tenemos en conjunto a través de un ejemplo. Fíjense, estamos en modo de configuración global en el router 1 y hemos colocado el conjunto de direcciones IPs que voy a excluir, que son desde la 192.168.10.1 hasta la 10.9. También estoy excluyendo la 192.168.10.254. Y luego estoy creando el pool de DHCP con el nombre LAN pool 1. Y estoy estableciendo la red, que el conjunto de direcciones IPs que se van a asignar de forma dinámica. Y luego estoy estableciendo el gateway por defecto que se va a asignar a cualquier IP, a cualquier host configurado. Con esto queda habilitada ya el servicio de DHCP. Es importante también dejar claro que en un router Cisco el servicio de DHCP para IP versión 4 está habilitado por defecto. Para deshabilitar este servicio nosotros podemos utilizar en configuración global el comando no service de DHCP, y si lo queremos volver a habilitar colocamos service de DHCP. Entonces esta es la configuración bastante sencilla de lo que es un servidor de DHCP. Ahora veamos un ejemplo. Realizaremos la configuración de un laboratorio sencillo en el que vamos a llevar a la práctica lo que aprendimos en cuanto a configuración de servidores de DHCP.
Para esto contamos con este documento que se encuentra para ustedes ya en la plataforma correspondiente. Por favor lo revisan y lo descargan. Empecemos entonces. Nos piden que realicemos la configuración de acuerdo al diagrama lógico proporcionado. El diagrama lógico se encuentra acá. Nos dicen que vamos a usar dos routers Cisco 20911, a los cuales vamos a incorporar el módulo WIC2T en los slots 0 de cada uno, ¿no? En el slot 0 de cada uno. Luego nos dicen que vamos a utilizar dos switches Cisco 2960 y vamos a utilizar cables seriales y el tipo de cables que requiramos para poder establecer la conexión de acuerdo a este gráfico. También cables seriales, cables Ethernet y las 6 PCs, ¿no? 4 PCs de escritorio y 2 laptops. En cuanto a las tareas que tenemos que configurar, establecer la topología, inicializar los dispositivos, realizar el cableado de acuerdo al diagrama de la topología. Nos piden que configuremos los parámetros básicos del router, que implican el nombre de los routers, la configuración de las IPs y las máscaras en las interfaces que corresponden, en nuestro caso, en estas, ¿no es cierto? Después nos indican que realicemos la configuración de la interfaz DC con el comando clockRate como corresponde. Levantemos las interfaces. Nos dice que también utilicemos el protocolo de enrutamiento RIP versión 2 para que sea sencillo y rápido. Y luego nos dan las instrucciones para configurar ambos routers como servidores de HCP, ¿no? Entonces nos dicen que en el router HUL debemos considerar los siguientes aspectos para configurarlo como servidor de HCP. Primero nos dicen que excluyamos la asignación de IPs al gateway. En nuestro caso, nuestro gateway en esta red es el 192.168.10.1. Vamos a excluir ese IP. Nos dice que le vamos a asignar un nombre al pool. El pool es LAN HUL. Y luego que asignemos la IP del gateway por defecto para la red configurada, ¿no? Entonces el gateway por defecto, ya le habíamos dicho, es el punto 1. En el caso del router CAP, nos indican que tendríamos que configurarlo excluyendo un rango de direcciones IPs, desde la 30.1 hasta la 30.10. Entonces vamos a excluir de toda esta subred el rango comprendido entre el 1 y el punto 10. Luego nos dicen que vamos a asignar el nombre del pool como pool LAN CAP y vamos a asignar el gateway por defecto a la LAN configurada. En nuestro caso, en esta subred, el gateway por defecto es el 192.168.30.5. Entonces esta IP es la que vamos a asignar como gateway por defecto. Como séptimo paso, tenemos que hacer la asignación dinámica de IPs en las PCs, o sea, tenemos que habilitar DHCP en cada PC. Y finalmente verificar la conectividad de extremo a extremo. Entonces realicemos el laboratorio. Iniciamos en el Path Tracer 7.2. Nos pidieron que utilicemos dos routers 2911. Los incorporamos. Y nos piden también incorporar switches 2960 y las PCs y las laptops. Luego se realiza el cableado y la configuración básica de los dispositivos. Esta parte la vamos a hacer rápida porque es de conocimiento general y no requiere mayor detalle.
De esta forma tenemos configurada la primera parte de la red. Hemos configurado el router Hull con sus interfaces serial 00 y gigabit 00 con las IPs en cada interfaz, y también hemos configurado el protocolo de enrutamiento con RIP versión 2. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente la configuración que nos han solicitado del router como servidor de DHCP. Lo primero que nos pedían era excluir la dirección IP del gateway del router Hull. La IP que nos pedían excluir era la 192.168.10.1. Entonces vamos a hacer esa configuración. El comando que utilizamos para hacer esa configuración es el comando IP DHCP excluded address, seguido ya sea del rango o de la dirección IP que queremos nosotros excluir. En nuestro caso queremos excluir la .1, ya que es la dirección IP asignada a la interfaz gigabit 00. Después de esto nos pedían que coloquemos un nombre al pool que estamos configurando. En nuestro caso, el nombre que nos han pedido asignar es pool LAN pool. Entonces lo vamos a hacer. El comando es IP DHCP pool LAN pool. Ya se encuentra configurado el nombre. Ahora nos corresponde incorporar las direcciones, la dirección de subred que le va a dar el rango de direcciones IPs que puede asignar. En nuestro caso, el rango de direcciones IPs asignable viene a ser 192.168.10.0/24. El comando que vamos a utilizar para asignarlo es el comando network. Network 192.168.10.0, seguido de la máscara. Nuestra máscara, como es /24, entonces es 255.255.55.0. Y finalmente tenemos que establecer el gateway por defecto que se va a configurar en todo equipo al que se le asigne la IP de forma dinámica. El comando para esto es default-router seguido del gateway. En nuestro caso es el que hemos excluido, 192.168.10.1. y con esto terminamos la configuración del servidor de DHCP. Ahora lo que nos corresponde es ir a las PCs y verificar qué IPs les están asignando. Nos vamos a la PC, nos vamos al escritorio y está en estático, habilitamos DHCP en todos los casos. Y luego podemos observar qué IPs les han asignado. Vamos a ver, en este caso le han asignado la 10.2, fíjense, con la máscara que hemos establecido y el gateway que hemos identificado, ¿no es cierto? Existe un conjunto de opciones para configurar el servidor de DHCP. Entonces existe otro comando con el que podemos configurar el servidor DNS, el servidor FTP. Entonces ya seguramente en otra oportunidad podremos configurarlo, ¿no? Como podemos observar, este tiene el punto 3 y este tiene el punto 4 y ha quedado fuera el que hemos excluido, que es el punto 1. Al router le vamos a hacer ping y llega sin mayor dificultad, ¿no? Entonces la tarea de ustedes es terminar el laboratorio, configurar el router CAP con su servidor como servidor de DHCP y enviar este archivo en la plataforma. Está asignada la tarea, entonces les corresponde hacer el envío. Para finalizar el video, voy a darles a conocer la configuración adicional que debe hacerse al servidor de DHCP en un router Cisco si estamos configurando telefonía IP. Esta es la configuración de la opción 150.
esta opción va a indicar al teléfono IP dónde encontrar el servidor TFTP que contiene el archivo de configuración del teléfono. Recuerdan, hace un momento configurábamos nosotros el gateway por defecto para que todo aquel equipo que se conecte de forma dinámica al servidor de DHCP conozca cuál va a ser su gateway por defecto, la dirección por donde va a salir de la red, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de teléfonos IP, básicamente con este comando lo que vamos a hacer es indicarle al teléfono IP la dirección IP del servidor TFTP del cual va a descargar su archivo de configuración, y de ese archivo de configuración va a aprender precisamente la ubicación de los agentes de llamada y un conjunto de información que va a permitir establecer el contacto con el servidor de DHCP utilizando telefonía IP. Entonces, el comando de configuración es este, es opción 150 IP, seguido de la IP del servidor TFTP. Entonces, nosotros cuando estemos configurando el servidor de DHCP, porque cuando lo realizamos necesitamos, luego de haber configurado el gateway y los parámetros que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores, tenemos que configurar la opción 150, indicándole al servidor de DHCP cuál es la IP del servidor TFTP del cual los teléfonos IP van a descargar la información de configuración. La aplicación de este comando lo vamos a hacer una vez realicemos el laboratorio con teléfonos IP. Les agradezco su atención y continuamos con las siguientes actividades.